España y Portugal se separaron en 1640 tras una revuelta que puso en el trono de Portugal al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Sin embargo, ante Europa, Felipe IV de España seguía siendo el legítimo rey de Portugal. Así es que la guerra fue inevitable. Una guerra que duró casi 3 décadas y que terminó con la firma del Tratado de Madrid en el año 1668. Ya no vivían ni Juan IV ni Felipe IV, así es que la paz la firmaron Mariana de Austria como regente española y el infante don Pedro, que acababa de apartar del gobierno a su hermano, el rey Alfonso VI, acusándole de incapaz para el ejercicio de sus funciones públicas. La situación, como vemos, era bastante complicada y lo sería más en los años siguientes. Unos años de los que en general sabemos muy poco, pues para poner luz en este periodo que abarca los años finales del siglo XVII contamos con la ayuda de David Martín Marcos, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Hola David, buenos días, bienvenido a Sin Distancias. Hola, muy buenos días. Para ser vecinos, qué poco sabemos de la historia de Portugal, ¿no? Pues es verdad que, sobre todo en España, por mucho que estemos muy cerquita, siempre se ha dicho que no se conoce muy bien la historia de Portugal. Y es cierto, porque sobre todo en la universidad, desde el punto de vista académico, en la Edad Moderna, que es el periodo que yo estudio, pues sí que se conoce muy bien el Portugal, digamos, hispánico, el Portugal de los Felipes. El Portugal que estuvo dentro de la monarquía hispánica, de una monarquía compuesta entre 1580 y 1640, y que se separó después de una guerra que duró casi 3 décadas, de 1640 a 1668. Ese periodo sí que es muy bien conocido por la historiografía. Nosotros, por ejemplo, lo hemos estudiado siempre en la carrera. Nuestros alumnos estudian un apartado específico que es ese Portugal de la época de los Felipes, que curiosamente coincide con nuestros reyes Felipe II, III y Felipe IV, pero en Portugal son conocidos como Felipe I de Portugal, segundo y tercero, y no segundo, tercero y cuarto como a nosotros nos parecería más normal, lo cual quiere decir que Portugal, pese a pertenecer a la monarquía, fue siempre un reino independiente con sus propias leyes y con sus propias estructuras, algo que siempre hay que tener en cuenta. Pero como te comentaba, al margen de ese periodo, es muy poco con lo que sabemos del Portugal posterior, y yo creo que tiene que ver un poco con cierto déficit de la historiografía española. La historiografía española se ha formado gracias a las aportaciones de historiadores extranjeros muy reconocidos, como es el caso de esta figura de los hispanistas, pero sin embargo la internacionalización por parte de los historiadores españoles ha sido un tanto deficitaria, y solo en los últimos tiempos pues hemos conseguido comenzar a estudiar aspectos determinados que no necesariamente tienen que ver con la historia de España. ¿Por qué no puede haber un historiador español que estudie la Revolución China o la Rusia de los zares o en fin, cualquier tema, o la Inglaterra victoriana? Pues es un poco lo que pasa con Portugal, y sobre todo, curiosamente, estando tan cerca. Y claro, pues en el caso de Portugal, es cierto que conocemos mejor el periodo de los Felipes e incluso la guerra, pero no sabemos qué es lo que pasó después, y no lo sabemos a pesar de que siguió siendo bastante importante para la propia historia de España, porque a pesar de que Portugal se separó de la monarquía, siguió habiendo en el país grandes intereses, porque las cosas en historia, digamos que los países o los procesos no son de la noche a la mañana. Siguió habiendo partidarios de la monarquía hispánica, siguió habiendo deseos en algunos casos de volver a reintegrarse en la monarquía, y también, sobre todo, un gran miedo por parte de buena parte de la población a un posible ataque de los españoles, que hasta hacía no muy poco tiempo habían estado en guerra con los portugueses.
Deseos de unión, miedo a que se reiniciase la guerra. David, explícanos un poco más el porqué de estos sentimientos. Pues bien, el gran miedo, como te decía, en el Portugal de finales del siglo XVII fue la posibilidad de un ataque de la monarquía hispánica contra Portugal. Ese miedo, ese temor a una posible guerra o a cualquier tipo de intervención armada estuvo muy presente en la vida de Portugal y de hecho tenemos ejemplos manifiestos de las pretensiones hispánicas, por ejemplo en la década de 1670, cuando se descubre en Lisboa una conjura, conocida como Conjura del Conde de Humanes, el cual era el embajador de España ante el regente don Pedro de Portugal, y entonces durante esta época, esta conjura es sintomática, porque si bien es cierto que no fue el propio embajador español quien protagonizó la conjura, sí que sabemos que dio apoyo y escuchó a algunos desafectos y algunos sediciosos que no estaban muy por la labor de apoyar a la regencia de don Pedro. Además, es que el caso de Portugal de finales del siglo XVII es muy curioso porque durante la época de la guerra con España, en la época final, el rey que gobernaba en Portugal era Alfonso VI, pero en 1667-68 su hermano, apoyándose en su cuñada y mujer del rey Alfonso VI, va a dar un golpe de Estado y se va a hacer con el poder. Sin embargo, a pesar de poner al rey Alfonso VI, va a evitar ser nombrado rey y va a gobernar Portugal con el título de regente, algo que va a provocar muchísimas dudas tanto en Portugal como en el panorama internacional. Es muy célebre y conocido el caso de Luis XIV, que se lamentará en muchísimas ocasiones de que el regente don Pedro de Braganza, no se titule Pedro II de Portugal, porque creía que eso podía dar pie a desavenencias, a apoyos, justificaciones de los partidarios de Alfonso VI, que en cierto modo van a buscar apoyos en la monarquía hispánica, primero en esta conjura de la que estaba hablando, para tratar de devolver el poder a Alfonso VI y quizás desde ahí que la monarquía portuguesa vuelva a la órbita de la monarquía hispánica, si es que Alfonso VI, en el final de sus días, moría sin sucesión. Claro, porque don Pedro, al asumir únicamente el título de regente, parecía dejar abierta la posibilidad de que su hermano Alfonso VI recuperara el trono, ¿no? Efectivamente, y eso va a generar inmensas tensiones en Portugal que van a estar presentes prácticamente durante todo el último tercio del siglo XVII, pero que, es cierto, se van a acallar una vez que Alfonso VI, el depuesto, muere en 1683. A partir de ese año, don Pedro, que ha gobernado como regente, ya por fin es proclamado rey de Portugal, Pedro II de Portugal. Sobre esto querría hacer una aclaración porque es algo curioso y que normalmente algunos historiadores yerran al referirse a los reyes de Portugal. Los reyes de Portugal no eran coronados, sino que eran aclamados, ya que la ceremonia de coronación no existía ni en el Portugal medieval ni en el Portugal moderno. Pero volviendo al tema de Pedro II, no coronado, sino aclamado, lo que observamos es, en el reinado que inicia el monarca, es que poco a poco su relación con la monarquía hispánica va a ir variando. Y esto tiene que ver con la propia situación en que se halla la monarquía hispánica de Carlos II, con un problema dinástico y sucesorio que hay que tener en cuenta y que va a permitir a Pedro II situarse ante el que hasta hacía no mucho había sido su antiguo señor, en una relación en la que él va a buscar cierta igualdad, cuando no incluso mostrarse superior, como una
una alternativa en la sucesión española que nosotros conocemos simplemente entre Austrias y Borbones, pero lo cierto es que entraron más de uno y más de dos contendientes en la carrera. O sea que realmente Pedro II pudo llegar a ser rey de España. Por lo menos él se postuló, ¿no? Digamos que él se postuló. Era difícil porque los intereses de las grandes potencias eran muchísimo mayores, pero es tremendamente significativo que lo que nosotros sabemos de Portugal o lo que la historiografía más ha desarrollado es un Portugal, digamos, con cierto complejo de inferioridad, pero sería muy importante considerar también a un Portugal que se considera una parte, digamos, de una Hispania y de una España en el sentido clásico del término. Y es muy curioso, pues, cómo Pedro II, postulando tímidamente su candidatura a la sucesión española, va a difundir un panfleto que va a tener una difusión enorme por toda Europa, en el que él va a decir que él es portugués por tener sangre castellana y que por el mero hecho de ser portugués es también español. Es decir, está hablando de una España, de una Hispania clásica que englobaría a Portugal. Es decir, él lo que plantea es, digamos, una monarquía hispánica de signo portugués. Es cierto que lo plantea con muchísimas reservas, pero el mero hecho de que esas palabras se produzcan en el contexto de la corte de Lisboa nos tiene que hacer pensar sobre cómo nosotros pensamos que era la historia y la relación entre los dos países, porque en el fondo las monarquías, los estados, los ducados en época moderna respondían a una lógica patrimonialista de las familias, porque sí es cierto que entre la población portuguesa siempre hubo un sentimiento antiespañol muy fuerte, deberíamos matizarlo y hablar más de un anticastellanismo, porque siempre va a existir cierta idea de una España, una españolidad o una Hispania clásica que va más allá de Castilla. O sea que realmente hubo posibilidades de que se hubiesen vuelto a unir los dos países, ¿no? Bueno, hubo intentos, sí, digamos que nunca se perdió la idea de que España y Portugal volviesen a estar unidos. De hecho, pasado el tiempo, hubo incluso un intercambio de princesas, una troca de princesas que dirían los portugueses, por el que una princesa portuguesa va a ser reina de España, me estoy refiriendo a Bárbara de Braganza, y una princesa española va a ser reina de Portugal. Es decir, estos continuos intercambios que habían sido muy, muy habituales, sobre todo en época medieval, entre las noblezas castellana y portuguesa, van a tener todavía un último eco, un intento final en el siglo XVIII. Lo cual nos habla de esa posibilidad, digamos, siempre perenne, pero cada vez con menos fuerza, no ya por las propias dinastías, en este caso ya de Borbón y Braganza en la península ibérica, sino por los propios intereses de los grandes poderes, porque hay que tener en cuenta que no era ya la monarquía hispánica en el XVIII el gran poder que había sido antes, y que estaba supeditada a los intereses, sobre todo, de Francia y, en el caso de Portugal, a una tutela de Inglaterra. Es decir, a pesar de que pudo haber ciertos intereses, hubiera sido ciertamente muy difícil, sobre todo porque en ese sistema de equilibrios que sancionó Utrecht, España y Portugal ya no podían jugar a crear un imperio que hubiese tenido unas dimensiones descomunales. Bueno, y eso no lo hubiesen consentido el resto de las potencias europeas, por supuesto. Bueno, David, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos acercado a la historia de Portugal en el siglo XVII. Muchas gracias a ti y hasta la próxima.